El gobierno de España, como ya saben ustedes, hace exactamente 13 meses aprobó la modificación de la ley orgánica que regulaba la reproducción y este tema que tratamos, la interrupción del embarazo, y tiene como elemento a destacar la siguiente frase. Como novedad de esta reforma, de esta ley orgánica, dice el documento: interrumpir voluntariamente su embarazo a partir de los 16 años sin necesidad del consentimiento de sus representantes legales, así como la posibilidad de interrumpir el embarazo dentro de las primeras 14 semanas de gestación a petición de la mujer embarazada, eliminando los requisitos de la información previa. Este es el posicionamiento, la clave más importante del documento de cara al tema que tratarán los expertos. La conferencia episcopal, por su parte, tiene una serie de documentos, también perfectamente identificados, y entonces incide mucho en un dato fundamental, y es el siguiente. La ley del aborto atenta contra la vida de los que van a nacer y lo han convertido en un derecho. En sus distintos elementos aparece el problema de la constitucionalidad o no, y por supuesto el constituir el aborto como un derecho humano, cuando realmente defiende este colectivo de la conferencia episcopal que de rango constitucional que haya seres humanos que no tienen derechos, y avalando de este modo una ley, dicen ellos, ideológica, anticientífica y que promueve la desigualdad. Y ya por último, la Organización Médica Colegial, en el artículo 64.1, dice que se respeta lo mismo que había antes, el tema de conciencia del profesional, pero define lo siguiente: el que una mujer decida interrumpir voluntariamente su embarazo no exime al médico de su deber de proporcionarle información sobre los riesgos clínicos que puedan derivarse de su decisión. Pero el médico está al servicio de preservar la vida y a él confiada en cualquiera de sus estadios. Por tanto, este es un poco el perfil, y vamos a presentar a los ponentes, que son los que realmente saben más del tema y nos van a profundizar cada uno en sus distintas vertientes. Por tanto, tenemos a mi derecha el profesor Alarcos, don Francisco Alarcos Martínez. Estudió teología en la Facultad de Teología de Granada. En ella hizo su tesis doctoral bajo la dirección del profesor López Acietarte, lógicamente sobre la temática que trata de esta materia de tipo teológica. Es máster en bioética por la Universidad Pontificia de Comillas, donde además hizo un máster también en bioética, obteniendo el premio extraordinario. Actualmente es profesor de la Facultad, catedrático de bioética. En esta facultad participa en diversos másteres universitarios como invitado experto en la materia también de bioética, y por supuesto es asesor también de distintas instituciones donde participa y colabora con distintos grados de implicación. Además de todo esto, a nivel de docente y científico, es autor de una serie de libros importantes, hasta 10 libros sobre materia de tipo espiritual, religioso y por supuesto de bioética. Ha participado como colaborador en distintas obras compartidas, y entre sus otros muchos méritos, que vamos a reducirlo porque es más importante que ellos empiecen a hablar pronto, entre esos distintos méritos tengo que decir, y tengo el honor de haber sido compañero de él en la Cátedra de Teología de Granada, que es una cátedra que compartía la Universidad de Granada y la Facultad de Teología. Así que este es el profesor Alarcos, que junto a toda esta actividad de tipo docente, teológica y universitaria, es también presbítero en el área de Guadiplaza, donde además es el director del Centro de Formación Moral de esta zona. Y en segundo lugar, tenemos a otro compañero, el profesor Jorge Fernández Parra, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada, doctor en Medicina, lógicamente, y especialista en obstetricia y ginecología. Por tanto, también una especialidad que el tema sanitario, sin duda ninguna, va a ser el que mejor lo controle. Entre sus distintas actividades, pues actualmente es profesor en la Facultad de Medicina, es profesor asociado, y tiene una actividad docente y científica muy dilatada también. Ha escrito una serie de artículos en revistas nacionales e internacionales, es autor y ha colaborado en 10 obras literarias sobre
literaria no científica sobre su materia, obstetricia y ginecología. Y además de todo esto, tiene también, es el presidente del Colegio de Médicos de Granada y actualmente presidente de todos los colegios médicos de Andalucía. Por tanto, es un referente y es capaz de ser el portavoz oficial de esta institución andaluza. Junto a todo ello, además, es vocal de la Comisión Nacional de la Especialidad de Obstetricia y Ginecología del Ministerio de Sanidad y vocal de la Comisión Nacional de Reproducción Asistida del Ministerio de Sanidad. Todo esto son, digamos, argumentos que sin duda ninguna igualmente avalan que su presencia aquí, sin duda ninguna, será la más acertada. Y por último también, decir que desde el curso pasado, junto con otros compañeros y yo mismo, es miembro, es académico de número de la Real Academia de Medicina. Por tanto, creo que ambos ponentes son las personas más adecuadas, a mi modo de ver, para tratar este controvertido tema. Y con esto ya, digamos, le damos la palabra, en primer lugar, a Francisco Alarcos. Jorge. Sí, arriba. ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, pues buenas tardes. Y lo que voy a continuación exponer, pues realmente son una serie de datos, en unas reflexiones que parten desde dos situaciones vitales mías. Una, bueno, yo me he criado en una familia católica, yo soy católico, me formé también en los maristas, veo allí algunos exalumnos también maristas igual que yo, y eso me condiciona mi forma de pensar, pero al mismo tiempo llevo ya desde el año 91 ejerciendo como obstetra y ginecólogo, últimamente no como ginecólogo, como obstetra, y también conozco la realidad de lo que ocurre en las mujeres en el mundo. Por lo tanto, esas son las dos circunstancias que hacen que yo plantee una serie de reflexiones sobre esta situación. Bien, vamos a hacer una introducción no jurídicamente no muy exhaustiva, pero sí es cierto que todo empieza en el año 1985, cuando esta ley lo que dice es que no es punible, o sea, no se legaliza el aborto, sino que no es ilegal, que no se va a perseguir cuando hay un grave peligro para la salud física, cuando hay una violación o cuando hay grave estada física y psíquica en aquellas gestaciones de menos de 22 semanas. Aquello realmente no tenía, bueno, pues el sentido que ocurría en aquellos momentos es que muchas mujeres que abortaban lo hacían por unos informes que realmente no eran reales sobre ese grave peligro para la salud física. Eso hizo que en el año 2010, la Ley Orgánica 2 de 2010 expone una serie de condiciones que siguen vigentes hoy en día y que son las siguientes. La mujer, a petición suya, puede abortar antes de las 14 semanas. Petición suya, no hace falta nada más que eso. Hasta las 22 semanas cuando hay un grave peligro o riesgo para la vida o para la salud de la embarazada. Y también cuando hay un riesgo grave de anomalía del feto. Y a partir de eso, cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida o cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico. Y esto es la ley del aborto del año 2010, la ley Zapatero, que todo el mundo la conoce. Posteriormente hubo una reforma del gobierno de Rajoy y ahora viene una reforma nueva. ¿Y qué aporta esta reforma nueva? Esas situaciones que antes hemos comentado que se puede producir un aborto no las modifica. Sí modifica que a partir de los 16 años no hay necesidad de consentimiento de los representantes legales, cosa que se había cambiado en el año 2015, y no hace falta informar a las mujeres, que es lo que antes Antonio nos estaba comentando. Al mismo tiempo, hay una corriente ahora mismo que los servicios públicos, los hospitales públicos, yo también soy jefe de servicio del Hospital Virgen de la Nieve de ginecología, pues tenemos que asumir las interrupciones del embarazo, sea del tipo que sea. Y después, al mismo tiempo, se tiene que crear un registro de objetores de conciencia, que eso es un tema que hay que tratar, que los médicos pues, somos algunos objetores de conciencia. ¿Qué dice nuestro Código de Ontología Médica? Dicen distintas cuestiones, pero el artículo 64.1, después los otros dos los comentaré, dice: el médico está al servicio de preservar la vida a él confiada en cualquiera de sus estadios. Esa es la primera parte.
El que una mujer decida interrumpir voluntariamente su embarazo no exime al médico de su deber de proporcionarle información sobre los riesgos clínicos que puedan derivarse de su decisión. Y es que esto es una cuestión que se debatió mucho en la en el Consejo General de Colegios de Médicos, porque la ley de autonomía del paciente, para que una paciente decida, tiene que estar informada. Y la nueva ley nos dice que no informemos. Y eso es una contradicción. La mujer tiene que estar informada de todas las circunstancias. ¿Cuál es la realidad de la interrupción voluntaria en España? Pues fíjense, todos los años casi 100.000 interrupciones del embarazo. Y no van variando. Del año 2017, la estadística la podemos encontrar en 2013, 98.316 en el último informe publicado en el año 2022 del Ministerio. Todos los años, 98.316 interrupciones del embarazo en España. Y esta realidad, bueno, todos estos gráficos no hacen que lo miren, pero bueno, evidentemente en las mujeres más jóvenes es donde se produce la mayoría de la interrupción. La pregunta que yo me planteo es, ¿hay un problema? ¿Tenemos un problema? Porque a lo mejor hay quien piensa, no, a lo mejor no, hay mucha gente que piensa que esto no es un problema. Pero yo creo que sí hay un problema. ¿Y por qué hay un problema? Bueno, hay una contradicción, somos una sociedad contradictoria. España es uno de los países europeos con menos natalidad del mundo. Perdón, de Europa. Del mundo casi seguro. 322.000 nacimientos el año pasado y 100.000 IBE. Evidentemente estas 100.000 IBE no van a convertirse en 100.000 nacimientos. Eso está claro, porque son mujeres que no quieren tener a sus hijos. Por lo tanto, este no es un tema que vaya a aumentar la natalidad, pero sí, como sociedad, nos hace plantearnos que existe una cierta controversia. Por tanto, yo lo que planteo es que vamos a analizar el problema. ¿Por qué hay 98.000 IBE interrupciones en España? ¿Por qué la hay? Bueno, pues en el mismo documento podemos darnos cuenta que el 91% de las interrupciones de embarazo que se produce en nuestro país se produce a voluntad de la mujer. Recordamos, por debajo de las 14 semanas, decisión libre de la mujer. El 91%. Un 5,66% por grave riesgo para la madre. Un 2,8% por anomalía grave del feto y la anomalía incompatible un 0,3%. ¿Y qué pasa con este 91,3%? Pues esto creo que es un problema que quizá no se ha gestionado bien en la sociedad española. La controversia cuando se habla del aborto es grupos que dicen cuestiones como esto: mi cuerpo es mío, y otro cuerpo, aborto. Y en realidad nos ha llegado a ir a un debate no de blanco y negro, sino que puede haber matices como son los grises. Estos son algunos de las pancartas que se dicen y que se defienden en estas manifestaciones y en este apoyo al aborto. Yo decido sobre mi cabello, mi peso, mi piel, mi útero, mi vida, mi cuerpo es mío. Que aborto sea sinónimo de liberación, o sea, abortar es liberarse. En mi cuerpo, madre por decisión, no por imposición, mi cuerpo no es una democracia, yo elijo, nosotros decidimos, aborto libre. Estos son los grupos pro-abortistas. La realidad es que en España, de estos 98.000 abortos que estábamos hablando, 71.000 se hacen antes de la semana 8, normalmente son tratamientos médicos, y 21.000 antes de la semana 14. Bueno, vamos a ver qué es un embrión a las 8 semanas. Un embrión a las 8 semanas, podemos ver aquí alguna ecografía. Y bueno, pues aquí tenemos un embrión de 8 semanas. Bueno, aquí en la sala también está una amiga y compañera, Maripa, que es obstetra, que sabe muchísimo más de ecografía que yo, porque es la referente en ecografía de mi hospital, y ella sabe mucho más de todo esto. Pero en fin, aquí vamos a ver un embrión de 8 semanas. Si tuviéramos vídeo, no hubiera el vídeo porque no sabía si iba a funcionar o no, se veía su actividad cardíaca, por supuesto, el corazón latiendo, ¿no? Pero esto es un embrión a las 8 semanas. Mide 15 milímetros. Este es el tamaño que podemos ver en una mano. Y esta es la forma aproximada que tiene un embrión a las 8 semanas, donde ya se ven algunos rasgos faciales, se ve la formación de la piel, se ve la formación de los dedos, se ven los codos, se ven los brazos y piernas alargados. Estos son 8 semanas. Pero y esto podemos ver en 3 dimensiones el embrión que se puede observar, como vemos en esta ecografía.
Conforme va avanzando el embarazo, esos son 71.000 abortos que se producen con embriones que son anteros o un poquito más pequeños. Pero estos son ya las 14 semanas, que son otros 21.000, ¿vale? Y aquí nos encontramos que esta es una ecografía de 14 semanas, pero hay que fijaros, aquí puesto a la derecha, todo lo que un obstetra, y eso lo hace mi compañero de obstetricia todos los días, cuando hacen una ecografía del primer trimestre, todo lo que tienen que mirar. Tienen que mirar en la cabeza cómo está conformado el cerebro, cómo está conformada la cara, el hueso nasal, la órbita, el labio superior, en la columna, el tórax, el corazón, que tiene las 4 cámaras, el abdomen, la pared, en fin, todo esto ya en 14 semanas está. Y ahí hay 21.000 embarazos que se terminan antes de las 14 semanas. ¿Por qué las mujeres a petición propia abortan? Los motivos son variados. Y de hecho, por más que buscado, no hay ninguna encuesta ni ningún informe que diga el por qué abortan. Los motivos son muy variados. Pues a lo mejor una chica joven de 17 años y bueno, pues es que le va a condicionar la vida, es que le he peleado con la pareja, es que económicamente no me viene bien, múltiples razones. Ahí no voy a entrar en estas razones, por eso pongo esta fotografía, múltiples circunstancias. Grave riesgo para la madre. Llama la atención que son 5,7%. ¿Por qué? Porque nosotros obstetras desde siempre, ante una situación en la cual se ponga en riesgo la vida de una madre y del niño, siempre hemos intentado salvar a la madre. Y aquí tenemos también un ginecólogo de lo antiguo, de nuestro hospital, y siempre ha sido así. Es decir, siempre hemos preservado la vida de la madre. Y si había una infección, pues se abortaba y se terminaba el embarazo. No era abortable, terminar el embarazo porque la mujer era un bien mayor que se detectó. Y por lo tanto eso ocurría. Un 5,7%, ¿por qué? Porque aquí estamos encontrando otra puerta de atrás, que es el riesgo psicológico, que son muy difíciles de determinar. Pero fíjense, esto es un estudio de una asociación de pediatras de malformaciones congénitas, y fíjense que desde el año 1980 hasta el 2021, cómo están disminuyendo los niños que nacen con malformaciones congénitas. Cuando ahora somos capaces de diagnosticar cosas realmente impresionantes, porque tenemos una capacidad de detección en la ecografía del embarazo enorme, cada vez hacen menos y detectamos más. ¿Por qué? Porque hay más abortos. Y cuando se detectan anomalías fetales incompatibles con la vida del 0,33%, pues también teníamos algunos casos que realmente eran muy llamativos. Un anencéfalo, sabemos que es un niño que nunca va a vivir, porque es que mueren todos. ¿Qué necesidad tiene esa mujer de sufrir un embarazo no diagnosticado cuando ese niño moría, ¿no? Pues esto es un 0,33%, pero no recordemos que estos son ya casos evidentemente mucho menos importantes. Hay que plantear soluciones, porque lo que está visto es que el posicionamiento entre pro-aborto y en contra del aborto no conduce a nada. Lo que creo yo, y es mi planteamiento que he hecho desde siempre, y que bueno, pues lo pienso y lo defiendo, es que lo que hay que hacer es analizar las cosas y sobre todo intentar que esto no sea así. A mí este cartel me gusta. Educación sexual, importante. Anticonceptivo. Yo soy un absoluto defensor del anticonceptivo y ahora explicaré por qué. Y aborto legal para no morir. Y ahora hablamos de este tema. ¿Cuál es la propuesta que yo planteo? En primer lugar, las mujeres tienen que estar informadas. Y quizás en este enfrentamiento que hemos tenido, o que se ha tenido entre los dos extremos, no se ha hablado del problema real. El segundo punto, cambiar los valores en la sociedad. Yo creo que eso es no posible, pero casi imposible. Educación de la salud sexual y asesoramiento anticonceptivo. Vamos a ir a información a las mujeres. Vamos a ver, esto es una cosa que habría que repetirla muchas veces. La interrupción de un embarazo significa la finalización de una vida. Esto no es mi cuerpo, es mío. Es que no es tu cuerpo. Es que genéticamente, inmunológicamente, no son parte de nosotros. Los hijos son independientes de nosotros y diferentes a nosotros. No es como sacarse una muela, que eso se oía en algunos debates. Esto es sacarse una muela, no. Vamos a ver. La interrupción de un embarazo significa la finalización de una vida, y esto hay que decirlo. El enfrentamiento no puede ser, vuelvo a decir, defender una cosa.
Esto tiene que calar en la sociedad. Cambiar los valores de la sociedad, y hago una reflexión que yo imagino que luego será interesante que lo planteemos. ¿Queremos hijos perfectos? Bueno, queremos que nuestros hijos pues, no tengan enfermedades, pero es que esto no siempre es así. ¿Qué significa eugenesia? El concepto de eugenesia, según la Real Academia de Medicina, de la Real Academia de la Lengua, es el estudio de aplicación de las leyes biológicas de la herencia orientada al perfeccionamiento de la especie humana. El otro día estuve yo en este acto como presidente del Colegio de Médicos, que es el día 21 de marzo, el día del síndrome de Down. Y estuve con ellos como suelo estar casi todos los años que puedo. Y bueno, la verdad que siempre, no es que me sorprende, sino que me alegro de estar en la Asociación de Síndrome de Down, es extraordinaria. Pero si os fijáis en la fotografía, vemos otros niños pequeños. Uno en el extremo de aquí, otro en el medio y otro un poquito más en el centro. Casi todos ya son niños mayores. Y lo dice la Asociación de Síndrome de Down. En España, en ningún lugar del mundo, ha habido un descenso de la natalidad de las personas con síndrome de Down. Tan grande como en España. Dicen que para el año 2050 probablemente no haya niños con síndrome de Down. Bien. Pero fíjense lo que decía antes de las malformaciones. Pues evidentemente cada vez las malformaciones han ido disminuyendo según esta encuesta. Pero es que las malformaciones, en las cuales algunas pueden ser incompatibles con la vida, y eso parece que no debería haber ningún debate, pero después, cuando empezamos con las malformaciones, ¿cuál es el punto de corte? Queremos hijos perfectos, pero ¿cuál es el punto de corte? Fíjese lo que está pasando en el Reino Unido. Porque se está criticando el aborto por tener bebé labio leporino. Este es un actor conocido, que no me acuerdo nunca el nombre, que tiene labio leporino y es, yo qué sé, muy más guapo que yo, desde luego. En fin, que este hombre llega a ser actor. De verdad que se plantean algunas mujeres abortar porque su hijo tiene un labio leporino. Y claro, esto nos lleva a niveles que, como nos comentarán posteriormente, o si no lo vamos a hablar, pero que fue el inicio de la bioética en medicina. Bueno, pues esas son reflexiones que tenemos que hacer. ¿Qué dice nuestro código de ontología? Porque claro, alguien puede estar pensando, bueno, es que la medicina ha avanzado tanto, que los obstetras son tan buenos, que diagnostican tantas cosas, que la gente, pues resulta que aborta porque le diagnosticamos las cosas. Bien, sí. Nosotros en nuestro servicio, el diagnóstico ya de síndrome de Down, hemos llegado a unos niveles muy altos, los cuales creo que en los últimos años no se nos ha escapado, en el sentido de que no hemos dejado de diagnosticar a un niño con síndrome de Down. Pero nosotros tenemos también una obligación odontológica, que es: el médico debe proporcionar a la mujer gestante información adecuada, fidedigna y completa sobre la evolución del embarazo y el desarrollo fetal. No es conforme a la deontología médica negar, ocultar o manipular información para influir en la decisión de la madre sobre la continuidad de su embarazo. Nosotros tenemos un papel que es el diagnóstico, que tenemos una obligación deontológica de hacer. Educación de salud sexual. Importantísimo. La ley del año 2010 habla sobre educación de salud sexual. Muchísimos artículos, pero nadie lo cumple. Fíjense, ¿cuántas parejas sexuales son demasiadas? En el último estudio realizado por la Sociedad Europea de Ginecología, con 9.070 mujeres entre los 16 y 45 años, concluyó que la media de parejas sexuales de una mujer europea es de 10. Los hombres rebasarían la treintena. Claro, cuando nuestra gente joven, la sexualidad no es bueno, como un complemento de una relación afectiva, pues tenemos lo que tenemos. Fíjense, datos del Ministerio del año 2022. ¿Cómo está subiendo la infección de transmisión sexual? A la izquierda, la sífilis. Esto lo hablábamos en las novelas románticas del siglo XIX, la sífilis.
cómo está subiendo la sífilis y la gonorrea. ¿Por qué? Bueno, porque aquí todo vale. Y lo que yo soy un firme convencido defensor del asesoramiento anticonceptivo. ¿Por qué? Porque fíjense este dato que para mí es de lo más grave de lo que voy a hablar hoy. Año 2022. De las 98.000 interrupciones del embarazo, en 32.913 las mujeres ya habían tenido otra interrupción anterior. No era la primera vez que interrumpían el embarazo. 32.913 mujeres habían tenido una interrupción anterior. Y bueno, y voy a echar un poco para atrás porque es que hay 6.972 que han abortado 2 veces antes y 2.400 3 veces antes. Incluso 4 IVE, 850 mujeres y 5 más IVE, 780. Esta es la evolución de la IVE. Y la verde son las que solamente han abortado por primera vez, o sea que el resto es por segunda vez. Y os dais cuenta que arriba ponen un color azul y un color rojo, ¿verdad? ¿Sabes lo que significa? Gobierno del Partido Popular en azul, gobierno del PSOE en rojo. Ningún gobierno se ha tomado en serio todo esto. Ningún gobierno se ha tomado en serio todo esto. Las mujeres salen de la clínica de interrupción del embarazo sin un asesoramiento anticonceptivo. Y eso no puede ser. Porque en España tenemos estos distintos incidencias de IVE. Andalucía, pues de la más alta, donde no tienen método de mirilla, pero no porque no hagan la interrupción allí, sino porque se van a dar a hacerla, ¿no? Y cuando se analiza el informe del Ministerio de estas mujeres que han interrumpido el embarazo, cuáles utilizaban método anticonceptivo, nos damos cuenta que casi la mitad, 43.000, no utilizaban ningún método. No utilizaban ningún método anticonceptivo. ¿Por qué? Porque como esto es como sacarse una muela, porque como esto es mi cuerpo, y esto es mi vida, y esto es mi pelo, y esto es mi todo, pues se utiliza como método anticonceptivo. Y este es el error. Una encuesta de anticoncepción, que a mí me llama la atención, de la Sociedad Española de Contracepción. Solamente voy a hablar de lo del rojo. Mujeres que no tienen pareja estable y que mantienen relaciones sexuales, el 27% no utiliza nada. Sin pareja estable. Por lo tanto, en la época de la información, tenemos más métodos anticonceptivos de cuando yo empecé en el año 91. Ahora tenemos una barbaridad de métodos anticonceptivos. Y además son muy eficaces muchos de ellos. Y sin embargo, no disminuye la interrupción del embarazo cuando la mayoría de ellas es que no se ha utilizado ningún método. ¿Y qué pasa con los métodos anticonceptivos? Que a veces también, cuando los que estamos, desde luego, a favor de que esos abortos disminuyan, lo que no vamos tampoco es poner puerta al campo. Nuestros conceptos, nuestros valores son nuestros valores, pero nosotros también tenemos que trabajar con mujeres que no tienen los mismos valores que nosotros. Y además es que es nuestra obligación hacerlo. Y cuando hablan, no, es que el DIU es antiimplantatorio y no, eso no, uy, la píldora del día después, uy, eso es abortivo. No es abortivo nada. Ningún método anticonceptivo es abortivo. Se podría dudar de si fuera antiimplantatorio, es decir, que el embrión que se forma en la trompa no se implanta en el útero. Se podría discutir. Pero, ¿cuándo empieza la persona, el embrión, a ser una persona individual? Pues fíjense cómo los embarazos pueden ser de gemelos, incluso de siameses, y esa individualidad del embrión, o sea, que ese embrión que se convierte en un embrión, por decirlo, individual, no ocurre hasta el 7º o 8º día, por lo tanto, fuera de la implantación. De un punto de vista ético, esto también se ha discutido, y desde luego no hay ningún método anticonceptivo que sea abortivo. ¿De acuerdo? Y lo que tenemos que hacer es luchar poniendo métodos anticonceptivos. Y por último, hay una reflexión que yo también me quiero hacer y hago aquí públicamente, porque vamos a penalizar el aborto. En los países que está penalizado hay mujeres que mueren por abortos clandestinos. Y yo creo que esa no es la solución. La solución no está en penalizar el aborto, la solución está
en lo que he hablado anteriormente, en que estas mujeres tengan otras opciones que no estar abocadas. ¿Cuáles son los problemas que nos plantea la nueva ley a los obstetras y ginecólogos? Antes se ha hablado, los mayores de 16 años. Bueno, los mayores de 16 años es un tema más político que deontológico. Porque en nuestro código de ontología decimos que el mayor de 16 años goza de presunción de capacidad para tomar decisiones sobre actuaciones asistenciales ordinarias. Y alguien dirá, bueno, es que una interrupción no es ordinario. Bueno, es que a continuación lo que dice como extraordinario es la práctica en ensayos clínicos y la práctica de técnica de reproducción. Por lo tanto, para el colectivo médico, nuestro código de ontología actual del año 2022, los 16 años, para nosotros no es un conflicto deontológico. Sí hay más conflictos en cuanto a la IME en centros públicos. ¿Por qué? Porque especialmente la ministra Montero, que fue la que hizo y promovió esta ley, pues lo que quiere es que en los hospitales públicos hagamos interrupciones del embarazo. Y no estamos dispuestos a hacerlo en una gran mayoría, por distintos motivos. Y si luego queremos podemos hablar de ellos, pero por distintos motivos. Y sí estamos haciendo en los hospitales públicos, muchos de ellos, las interrupciones por malformaciones fetales para la madre, para no incrementar el sufrimiento. Objeción de conciencia. Bueno, por los que somos objetores de conciencia para realizar el aborto también tenemos unas normas. Es decir, yo puedo ser objeto de conciencia, pero a mí el ser objeto de conciencia no me exime informar a la mujer sobre sus opciones. En segundo lugar, si hay una complicación de esa interrupción, atenderla correctamente. Y desde luego, no victimizar a ninguna mujer porque haya tomado esa decisión. Y esto, en objeción de conciencia, lo dice nuestro código ontológico en distintos artículos. Bueno, pues voy a finalizar ya. Este es mi correo electrónico, por si acaso alguno de vosotros queréis contactar conmigo. Y ya digo que esto es una reflexión en la cual me ha llevado tanto mis convicciones religiosas, en las cuales, bueno, pues mi formación en convicciones católicas, pero también al mismo tiempo, bueno, pues el contacto con la realidad y el contacto con muchas mujeres que piensan iguales o de forma distinta con nosotros y que hay que intentar, desde luego, desde mi punto de vista, solucionarlo con otras cuestiones como pueden ser fundamentalmente la educación sexual, de salud sexual y sobre todo la difusión del anticonceptivo. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por tu magnífica presentación y le damos la palabra a continuación a los paláncos para que hable sobre los aspectos de la bioética de este controvertido problema. Buenas tardes. Yo me alegro mucho de que Jorge haya desbrozado mucho camino, sobre todo con datos. Porque sobre los datos, yo recuerdo que Javier Gazo, cuando yo hacía el máster de bioética en el año 98-99, decía, no hay buena bioética sin buenos datos biológicos. Bueno, el desarrollo de la embriología y la obstetricia ha sido increíble, ¿no? Tú enseñabas la ecografía, que ya son en 3 dimensiones, en color, y que prácticamente puedes ver la cara de tu hijo o del futuro niño. Eso no ocurre antes de las 8 semanas. Porque al final de lo que llamamos la suficiencia constitucional, el final de la organogénesis, donde ya no hay propiedades emergentes nuevas en el embrión que se fecundó en la trompa, porque eran primero, todos lo sabéis, células totipotentes, luego células pluripotentes, embriolacto y trofolacto, y a partir de ahí empieza el proceso de anidación a partir del 7º día en el útero y termina aproximadamente el día 14. Y empezamos a hablar de individuo, que no de persona, porque la individualidad es la característica de ser uno y único, irrepetible. Y estamos hablando, por tanto, de 14 días después de la concepción, que no es el instante, porque es un proceso. Y además un proceso extraordinariamente biológico, a nivel epigenético entre la madre y el embrión. Pero lo que me parece importante es que cuando tú hablabas de la ley, la famosa 16 semanas,
16 semanas de edad gestante, que son 18 semanas de edad embrionaria, porque la edad gestante empieza a contarse desde la última falta de regla. Con lo cual, tenemos 2 semanas más de desarrollo embrionario. Es decir, habría que decir que no coincide la edad gestacional con la edad embrionaria. Son 2 semanas menos. 2 semanas menos, más. ¿No? De la última regla a la ovulación existen 14 días Eso cuando es. no hay embarazo. Claro, pero desde la última falta de regla empezamos a contar el tipo de embarazo. Efectivamente. Eso es. Y hay 14 días los cuales no hay embarazo. Claro, pero el embarazo se produce precisamente uno de los grandes temas, bueno, que no vamos a discutir aquí, que hemos estado discutiendo siempre en los comités de ética y de bioética, era precisamente esto, si la edad gestante coincidía con la edad embrionaria o no. Y no está claro que coincidan exactamente. Lo que es que está claro es que a partir de las 16 semanas, a partir de las 8, tenemos suficientemente constituido, no hay propiedad emergente nueva en el embrión, ya tenemos un feto. Que lo único que va a hacer va a ser madurar hasta el momento del parto. Porque todas las líneas celulares están suficientemente constituidas en su especificidad. Por tanto, teóricamente, en la bioética se hablaba del primum non nocere, la primera obligación que tiene el médico es no hacer daño, no provocar mal. Esto aparece ya en el código hipocrático, en el juramento hipocrático. Esto hacía referencia ya al código de Nuremberg, pero ha habido muchos códigos a lo largo de la historia que han tratado de regular aquellas profesiones que tenían que ver con asuntos muy valiosos en la existencia humana. Y aquellos más vinculados a las fronteras de la existencia humana que tienen que ver con el inicio y con el final. Aparece ya, como decía, en el juramento hipocrático, pero que llega hasta nuestros días. ¿Y qué ha pasado en nuestros días ante la aborto? Lo hemos sometido a un proceso de ideologización, desvinculándolo de la biología y desvinculándolo de la ética. El famoso informe Warner, que se publica en 1986, establece lo de las 14 semanas. Y fue un informe que se pidió en el Parlamento de Londres para precisamente empezar a hacer una legislación sobre los temas de aborto. Bueno, luego se descubrió que todo aquello era absolutamente arbitrario. No había ninguna base científica para hablar de las 14 semanas como obligaciones perfectas en ética, es decir, obligaciones de no hacer daño al bien jurídico, en este caso, que es lo que dice la ley. Es decir, no es que tengamos ahí una realidad, como dirían, las mujeres en Roma definían el embarazo como pars ventri mulieris. Las feministas de hoy nos dicen, este cuerpo es mío, y con eso lo que me da la gana, están diciendo lo mismo que decían en Roma, pars ventri mulieris, es parte de mí y por tanto puedo hacer lo que quiera. ¿Dónde quiero ir? Quiero ir a lo siguiente. Como hemos entrado a abordar el aborto en estos últimos 50 años, más desde la perspectiva ideológica o axiológica, que desde la perspectiva racional y de argumentación crítica, lo primero que hay que empezar es deconstruyendo esas grandes racionalidades ideológicas. Llevo 37 años de cura. No me he encontrado a ninguna mujer que esté deseando de embarazarse para vivir la experiencia fantástica de abortar. Y esto lo digo porque quien plantea el aborto lo plantea como derecho, lo plantea como si fuera un bien. Y el bien debe estar protegido jurídicamente por la ley. De hecho, la sentencia del Tribunal Constitucional de 1986,
a partir de la ley de indicaciones que tú citabas del año 85, en la sentencia del 11 de abril de 1986 dice que el nasciturus es un bien jurídico a proteger. Y este es un conflicto que tiene el Tribunal Constitucional, si fuéramos rigurosos, con la sentencia que dijo en el 86. Digo, primer elemento que me parece que hay que desideologizar. Los deseos no son derechos. El mundo de los deseos está siendo extraordinariamente alimentado en la cultura del sin límite y precisamente el aborto aparece como un derecho que resuelve un problema fruto del deseo. Y esto a mí me parece que plantea, y aquí es donde quiero entrar, plantea algunas cuestiones importantes. Primera, el de conflicto de valores. El conflicto de valores que radica en si la mujer realmente es un ser autónomo y libre, y no es lo mismo autonomía que libertad. La libertad va vinculada mucho más a la propiedad, la autonomía va vinculada a un marco moral donde las decisiones que yo tomo las puedan obrar todos y cada uno de los seres humanos, porque el término autonomía es un término estrictamente moral, de la moral kantiana. Lo que yo decido que debo hacer es moral si lo pueden hacer todos y cada uno de los seres humanos, si no yo tampoco lo puedo hacer. No lo debo hacer moralmente, podré hacerlo, pero... Bueno, la famosa ley de autonomía del paciente del año 2002 lo que hizo fue decir lo que tú elijas. No es lo mismo la autonomía que la libertad. La libertad tiene límites. ¿Dónde están los límites de los conflictos? ¿Y cuáles son los conflictos que se dan aquí? Pues por una parte de un valor, que ciertamente es la posibilidad de decidir de una mujer, y por otra parte la vida del nasciturus, que es una vida realmente, como tú decías, diferente a la de la madre. Yo puedo decir que la mejor manera de desideologizar es que si no conozco a ninguna mujer que esté deseando embarazarse para vivir la fantástica experiencia de abortar, porque es algo tan magnífico, no conozco a ninguna, quiere decir que entonces no lo podemos convertir en un derecho, porque el derecho protege solamente los bienes jurídicos, aquello que consideramos que es bueno. Si nadie desea embarazarse para vivir la experiencia del aborto, creemos que el aborto entonces es humano. Y esto es lo primero que hay que decir. Y hay que plantearlo sin ruborizarse, sin acomplejarse, sin chulería, pero con una cierta. El aborto es un mal. Éticamente, jurídicamente, humanamente, socialmente, el aborto es un mal. Por tanto, no es algo deseable. Y si no es deseable, quiere decir que cuando damos el salto y lo convertimos en ámbito o en un marco jurídico, legislamos sobre él, quiere decir que estamos haciendo una ideologización del deseo que es profundamente no deseable, porque no deseamos lo malo, sino lo bueno, y lo dotamos como un derecho. Y esta es la trampa. Primero. Segunda trampa. Yo creo que hay que deconstruir tópicos. Y este es un buen tópico. ¿El aborto es un bien o un mal? Pues hay que decirlo sin ningún tipo de problema. Segundo, esta es una pregunta que hacía antes que no quiero sustraerme a ella, ¿no? ¿La libertad de una mujer para decidir es un bien? Sí. ¿Es un bien que hay que protegerla jurídicamente? Sí. Sin duda, la libertad ha de ser protegida. De hecho, nuestro código, nuestro marco
jurídico protege la libertad y las decisiones que se toman con conocimiento, todo el problema del consentimiento informado, etcétera, etcétera, viene por ahí. Para ser libre hay que tener conocimiento sobre todo esto. Pero la pregunta es, ¿y la vida del nasciturus es o tiene más valor que la libertad de la madre? ¿Es más valiosa la vida del que va a nacer o la libertad? Este es el dilema en el que hemos estado dándonos tortas durante otra temporada. Y miren, no hay dilema, hay problema. La palabra dilema es que hay dos salidas y una sola es la adecuada. La palabra problema significa que tenemos algo arrojado delante de nosotros, viene de probarlo, lo que está arrojado delante de nosotros pidiéndonos una respuesta. Y ante un embarazo donde la mujer no quiere llevarlo a término, yo no soy de los que quiere, de los que sigo utilizando la palabra interrupción. Por favor, llamemos a las cosas como son. Se interrumpe aquello que se puede continuar. Y lo que no se puede continuar no se puede interrumpir, simplemente se elimina. Por tanto, cuando hablamos de ley de interrupción del embarazo, me parece que es una forma de encubrir la realidad, por tanto, ideologizar la realidad. La ideología es la conciencia falsa de la realidad. Ideologizamos la realidad para que pierda el poder que quiere lo real. ¿Y cuál es el poder que tiene lo real? Que la vida, desde sus orígenes, es un bien que debemos de proteger. Y la pregunta es, ¿de manera absoluta? ¿De manera universal? ¿O de manera relativa? Es decir, lo que estoy planteando es que no siempre reflexionamos sobre los valores y el conflicto de valores en qué nivel están situados. Si los valores absolutos, valores universales o valores relativos. Y esto que parece algo menor, no lo es. Los valores relativos son aquellos que están en función de la oferta y la demanda. Si hubiese solo esta botella de agua engarnada, sería carísima, ¿verdad? Si hay mucha, bueno, va a bajar. Depende. Esto es un valor relativo. Los valores relativos siempre van vinculados a las cosas que se pueden comprar y vender. Los valores universales. Los valores universales son aquellos que de entrada nos piden cuidado, protección y respeto. La vida, sea vegetativa, animal o humana, nos pide cuidado, protección y respeto. Sí. ¿Sin excepciones? No. Puede haber excepciones. Los valores universales son aquellos valores que pueden tener excepción. Por ejemplo, podemos matar un pollo para comerlo. ¿Estamos atentando contra la vida? Sí, claro. Porque hacemos una excepción al deber de cuidado, protección y respeto hacia esa realidad viva. ¿Por qué? Porque está más como medio que como fin en sí mismo. Y los valores absolutos son aquellos que poseemos los seres humanos y que hacen que tengamos dignidad y no seamos mero medio y seamos fines en sí mismos y no tengamos precio. Yo puedo entregar mi vida por mis creencias, por mi fe. ¿Sí o no? Sí. Tenemos nuestra iglesia llena de santos y de mártires que han dado su vida por la fe. Es decir, el valor absoluto es la fe. La vida ha renunciado a ella por su fe. Por tanto, ha renunciado a un valor universal, ha hecho una excepción a los valores universales por un valor absoluto para
Y esto es muy importante que seamos capaces de manejar. Porque los conflictos en el tema del aborto vienen muchas veces porque situamos la vida o como valor relativo, esa estadística donde la mitad de las mujeres que han abortado repiten otra vez el aborto, método anticonceptivo más que más nada, depende. Hay que decir que no, que eso es un mal y que eso es inmoral y que eso además jurídicamente tendría que tener algún tipo de sanción. ¿Para qué? Para proteger, cuidar y respetar un bien mayor, que es universal, el de la vida, que puede tener excepciones, sí. Yo, por ejemplo, creo que la ley de indicaciones del año 85, en el caso de grave riesgo para la vida de la madre, que es verdad que se ha bajado muchísimo, hay una excepción. Una excepción que no se hace entre bienes, sino entre lo menos malo. ¿Cómo lesionamos lo menos posible el valor vida? Dejando que la madre muera y el feto también. Pienso, la mujer está en una etapa de embarazo con una cardiopatía isquémica que la hace incompatible con la vida, su vida, y se va a morir ella y el feto. Cuidado, porque aquí lo que tenemos es un conflicto de bienes que es una tragedia decidir sobre él. Y esto me parece muy importante. El tema del aborto es un mal porque está jugando con los valores absolutos, universales y relativos. La vida es un valor universal que hemos de cuidar, proteger y respetar, pero que puede tener excepciones si choca con valores absolutos. Pero la libertad está dentro de los valores absolutos. Pues tendríamos que echarle un ratito de diálogo, porque probablemente la vida humana, si se caracteriza por algo, es porque tenemos esta capacidad racional que ya la definía Boecio para definir qué era persona, sustancia individual de naturaleza racional. La racionalidad tiene que ver con esta capacidad de poder argumentar lo que uno decide, porque lo que se decide, de eso somos responsables. Por tanto, el ámbito de la responsabilidad está vinculado al ámbito de la posibilidad de decidir. Pero la responsabilidad para lo bueno y para lo malo, para el bien y para el mal. Y desde aquí me parece que sí que podemos dar un salto. Y es salir de la lógica de los derechos para entrar en la lógica de la tragedia. La vida, en sus diferentes escenarios a nivel humano, puede ser fantástica, pero también puede ser trágica. Y la tragedia forma parte del conflicto de valores cuando todos los que son esos valores son positivos, pero no los podemos realizar porque entran en conflicto. Esto es una tragedia. Y ante la tragedia, esto lo dijo el Papa Francisco, ante la tragedia, misericordia. Ante la tragedia, misericordia. Esto me parece importante, porque acabamos de sacar el aborto del politiqueo barato para situarlo en el contexto de lo humano, de aquello que los seres humanos realmente estimamos, apreciamos, es decir, le damos valor. Apreciar y valorar es lo mismo. Y le damos valor. Bueno, no es lo mismo. Apreciar tiene que ver con poner precio. Valorar tiene que ver con la estimativa que hacemos ante una realidad, cómo la estimamos en no su dimensión material, sino en su dimensión más profundamente trascendente. Y esto yo creo que tiene que ver mucho
con esta necesidad que tenemos también en la Iglesia de hacernos preguntas. Y de hacernos preguntas para tratar de que las tragedias sean también salvadas desde una perspectiva evangélica. Yo no estoy a favor del mal, nunca estaré a favor del mal, por tanto estoy en contra de la obra. Pero también entiendo que haya mujeres que vivan tragedia como un valor en un conflicto moral que no pueden realizar y que les gustaría poder hacer. La circunstancia. Ortega decía, yo soy yo y mi circunstancia, y si no salvo la circunstancia tampoco te salvo yo. A veces no podemos salvar la circunstancia. Yo no voy a juzgar nunca eso. Y no entro en que eso tenga que ir al ámbito penal. Pero me parece extraordinariamente importante que dejemos de banalizar el aborto como interrupción. No, es una tragedia que termina con una vida. Tú citabas los juicios de Nuremberg. Voy a entrar en el último tema y después si quieres dialogamos. Cuando Hannah Arendt está siguiendo el juicio de Eichmann, que lo tenéis escrito, incluso hay alguna película sobre él, Eichmann y la banalidad del mal, termina en el libro diciendo: Eichmann era uno de los ideólogos de la solución final y de los que habían estado diseñando toda la maquinaria nazi para el Holocausto. Terminó escapándose a Argentina y el Mossad lo cogió. Se lo llevaron a Israel, lo juzgaron y mandaron a Hannah Arendt a cubrir eso. Y en las crónicas que iba haciendo para el New York Times, empezaron el lobby judío muy potente a cabrearse mucho con ella, porque empezó a decir: entiendo a Eichmann. ¿Qué razón daba Eichmann? Mi deber era cumplir orden. Yo actué correctamente. Hice lo correcto. Hice lo correcto. Cumplir lo que me mandaban. Obedecer. Por tanto, cuidado, porque cuando Hannah Arendt al final del libro dice: cualquiera de nosotros podríamos ser un Eichmann. Es decir, hemos hecho lo que formalmente en nuestro entorno considerábamos correcto. Y un libro de David Ross, chiquitito, extraordinariamente sugerente: lo correcto y lo bueno. No es lo mismo lo correcto que lo bueno. ¿Actuó Eichmann correctamente? Hannah Arendt dice, claro que actuó correctamente. ¿Pero actuó bien? No. No favoreció lo bueno, sino el malo. Y aquí es donde hay que ubicar la tragedia en la toma de decisiones en casos de aborto. Si actuamos por la corrección política, por la corrección jurídica, por la corrección social o por la corrección, o por lo bueno, por aquello que consideramos que es valioso. Y valioso en sí mismo. Hay valores en sí que no tienen precio. Los valores sin precio son los más inútiles. Le digo a mi alumno, cuando le explico lo de los valores, les digo que los valores más geniales, más altos en la jerarquía axiológica son aquellos que son más inútiles. Es decir, que se salen de la lógica de la compra, de la venta, de la oferta, de la demanda. El amor, por ejemplo, es bastante inútil. El perdón es bastante inútil. La fe es bastante inútil. No está en la lógica de la utilidad, ni en la lógica del precio.
La amistad está fuera de la lógica del precio. Son valores inútiles, por eso son valores extraordinariamente valiosos, que no podemos comprar o vender, que no podemos trapichear con ellos. La vida está también dentro de estos valores, que son extraordinariamente valiosos, porque sobre ellos se sostienen los valores inútiles. La vida es la condición de posibilidad para sostener valores inútiles, pero extraordinariamente valiosos. ¿Es útil el amor de una madre por su hijo o de un padre? Bastante inútil, ¿eh? Como espera que te lo reconozcan y te lo agradezcan y te lo paguen, no está en la lógica del intercambio, de la reciprocidad. Pero es valioso mucho. Un buen profesional, médico, o cura, o maestro, lo que queráis. Pues a veces uno se pregunta si es útil o inútil. La gente dice, sí, eso es muy útil, sí. Pero al final termina diciendo, no tiene precio. La salud no tiene precio. ¿Cuánto vale? Es decir, tiene un nivel que está en el umbral de aquello que consideramos que es trascendente, que nos supera y que no podemos banalizar. ¿Cuál es, a mi modo de ver, el problema de esa imagen que ponía Jorge? La banalización de lo valioso. Y esto es un problema que tenemos en el ámbito que lo ha planteado muy bien, por tanto no voy a, suscribiendo lo que le ha dicho, redundar. Tenemos una tarea educativa, tenemos una tarea de hacer más responsable a la gente en su vida afectiva y sexual, pero sobre todo también tenemos otra tarea, y con esto concluyo, ¿no? Y es la tarea de empezar a nombrar las cosas por su nombre. No disfrazar el lenguaje. O mejor dicho, no ocultar la realidad con un lenguaje que es el disfraz, para no llamarle como tal. Y hay que decir que el aborto es una realidad que existe, que es un mal, y que dentro de ese mal a lo mejor hay alguna excepción. Y ahora te digo una cosa sobre el registro de objetores. Estoy en el Comité de Bioética de Andalucía desde el año 2008. Y allí empezamos con todo el rollo del final de la ley de muerte digna. Lo último que hemos hecho, que estoy así en el comité, yo no sé qué me hace, como aguanta, ha sido, porque yo me empeñé también, sobre la objeción de conciencia. Y una de las cosas que, porque el documento en buena parte lo elaboré, una de las cosas que dice es, yo personalmente estoy en contra de un registro de objetos. Porque la objeción de conciencia es siempre ante una realidad concreta que tiene delante. Por razones morales de conciencia yo no puedo, no debo hacer eso. Porque a ese registro de objetores habría que haberle llamado registro de desobediencia o de objeción civil a la ley. No estamos a favor de esta ley y por tanto es objeción de ley. Y hay tres figuras que son importantes aquí. La objeción de conciencia moral, que siempre es ante una realidad concreta. Yo puedo ser ser médico, decir que de entrada no voy a practicar aborto, pero a lo mejor hay un caso en el que por conciencia tengo el deber de practicar esta ley. Por conciencia. Porque si no muere la madre. El caso de la objeción de conciencia pues son razones estrictamente morales. El caso de la objeción de ley, yo no estoy de acuerdo con esa ley que me obliga a esto. Y el caso de la desobediencia civil. La desobediencia civil es que lleva en su misión, es que ante una ley formalmente que nos negamos a cumplir, desobedecemos masivamente como sociedad.
Bueno, yo creo que la trampa, tanto en la ley del aborto como en la ley de eutanasia, ha sido poner el registro de objetores. Y a mí esto sí que me preocupa. Y me preocupa porque esto sí que señala, rompe una cuestión que es fundamental en cualquier ética profesional. Y es la posibilidad de elegirla, de decidir y que no me señalen ni me tengan en una lista para esto, para lo otro, para lo demás. Cuidado, en el tema del aborto se ha tratado de imponer y por eso se incorporó lo del registro de objetores. El mismo en el tema de la eutanasia. Yo aquí siempre me posiciono de una manera muy crítica, de acuerdo que tiene que estar el reconocimiento a la objeción de conciencia, pero no me obligue a que me inscriban para que pueda ser señalado. Bueno, podemos seguir hablando sobre esto mucho más, pero a modo de conclusión deciros, no creo que nadie que aborte es porque desea abortar como algo tan más magnífico. Siempre es una tragedia. Y es una tragedia ante un conflicto entre valores que no se pueden salvar, pero no son valores relativos. Cuando los llevamos ahí, banalizamos el valor de la vida y podemos convertirnos en otro Eichmann, es decir, en alguien que banaliza el mal, porque actúa correctamente, es decir, actúa de acuerdo con la convención que hay establecida en la sociedad y que debo de obedecer para que no me señalen. Y esto a mí me parece que es lo más grave. La cultura de que nos señalen como bicho raro, que no aceptamos lo que políticamente e ideológicamente está establecido como lo correcto. Porque yo quiero actuar buscando lo bueno. Julián María diría, aspirando a lo mejor. Y esta experiencia me parece que también nos ayuda, esta perspectiva, a mirar el aborto desde lo que el Papa Francisco nos decía, desde la misericordia.